Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas, en la que, teniendo en cuenta que acabamos de celebrar hace muy poco a San Ignacio de Antioquía, defensor de la virginidad de la María Santísima, pues quería tocar esta realidad, este dogma de Mariano, de la virginidad antes del parto, que muestra el carácter divino de la encarnación, que no es un mero hombre, sino que no ha habido intervención de varón y por tanto se trata de algo sobrenatural. Luego la virginidad en el parto, que subraya Lucas, diciendo que ella misma fue la que se encargó de todo, lo puso en el pesebre, tal cosa que si estuviera un parto normal, pues no virginal, pues estaría muy fastidiada y habría tenido que ocuparse o San José o cualquier matrona que hubieran hecho venir. Y la virginidad después del parto, que subraya la dedicación íntegra de María al servicio de su Hijo, a la obra de la salvación. Bueno, pues no es un dogma menor, porque como acaban de alertar desde la Pontificia Academia Mariana Internacional, por boca del presidente de esta academia, que es un fraile franciscano Stefano Cecchin, pues ha alertado que hay grupos, incluso dentro de la Iglesia, en el ámbito teológico, el ámbito bíblico, que niegan el dogma de la virginidad, que es un dogma establecido ya en el Concilio de Éfeso, en el año 431, donde se dice que la Virgen es la Madre de Dios. Y claro, si es Madre de Dios, pues claro, el tema de la virginidad venía muy al caso para subrayarlo, ¿no? Luego en el Concilio de Letrán, en el año 649, y el Papa, el Beato Pío IX, proclamó el 8 de diciembre del 1854, el dogma de su Inmaculada Concepción. Pues bien, hay teólogos y biblistas que dicen que la virginidad de María es un mito. Y claro, esto va totalmente en contra de la fe, de esos dogmas ya asentados. Porque tanto los padres judeocristianos, luego los padres de la Iglesia, hasta el Corán defienden la virginidad de María. Entonces, claro, pues ya el primer ataque contra Cristo fue un ataque contra la virginidad de María, diciendo que ella había tenido este hijo con un soldado romano y que por tanto no era el verdadero hijo de Dios, ¿no? Como siempre se lo sacan de la manga y se quedan tan contentos, ¿no? de su supuesto rigor científico, ¿no? Bueno, pero claro, la cuestión es que si ponemos en duda la virginidad, ponemos en duda todo el cristianismo. Por eso ha habido, porque claro, es poner en duda la divinidad de Jesucristo. Y claro, por eso el diablo ha tenido siempre tantísimo interés en atacar la figura de María. Y la Reforma protestante fue un golpetazo tremendo a todo Centro Europa, que dejándose llevar por ese racionalismo de Lutero, pues minusvaloran el papel de María en la obra de la salvación. Con lo cual acaban mal, ¿no? Como de hecho ha sucedido a estos seguidores de la Reforma que emprende Lutero. El diablo, decía este fraile franciscano, el presidente de la Asociación Internacional de Mariología, dice: el diablo trabaja mucho y lo he visto muchísimo, sobre todo en el dogma de la Inmaculada Concepción, porque él es experto en la historia de la Inmaculada Concepción. Dice, y ahora se está atacando también con los que dicen que María no es virgen, que es un mito, que el papel no se limita, pone en cuestión, ¿no?, que el papel de María, que Cristo nos la confía, ¿no?, cuando Él sube a los cielos, para que siga siendo nuestra madre. Y de hecho lo ha seguido siendo, y ahí están pues todas esas apariciones
todas esas revelaciones privadas por parte de María. Se refiere el director de la asociación a que todo el mensaje desde el año 1830 de la Virgen María anunciando e invitando a la conversión de manera urgente, que no es un mensaje catastrofista, sino todo lo contrario, es un regalo de la misericordia divina que no quiere que vayamos al infierno, y porque el infierno está como, hay gente que está en el infierno, ¿no? Como no está vacío, como le dijo la Virgen a los niños, le mostró a los niños de Fátima, en esa época en que se decía que no se puede hablar a los niños del infierno, pues la Virgen es la primera que habla. Esto, claro, yo comprendo que haya tanta fobia a la Virgen Santísima, sobre todo en estos 2 últimos siglos, desde 1830, en que ella, a través de su agenda 1830, que suelo decir, pues ha ido haciendo lo que el racionalismo, en los ámbitos de la Iglesia en que se ha metido el racionalismo, tanto en el mundo protestante como en el mundo ambientes católicos, entre comillas, porque dejan de serlo si niegan los dogmas, pues en esos ámbitos se ha ido atacando, además, con mucha rabia todas esas apariciones. Es muy llamativo la postura de ciertos eclesiásticos ante las revelaciones privadas de la Virgen. Unas revelaciones que siempre hacen lo que la Iglesia ha abandonado mucho en estos 2 siglos. Uno, bueno, la Iglesia, la institución eclesial, porque la Iglesia es lo que hace Dios en nosotros y sigue trabajando además a manos llenas el Espíritu Santo. Lo primero, anunciar el perdón de los pecados, el Evangelio, es el Evangelio, el perdón de los pecados. Cuando en la Iglesia no se habla del pecado, cuando los curas no se sientan en el confesionario, pues María habla del perdón de los pecados. En segundo lugar, María sana. Cuando la Iglesia se deja de cumplir el mandato de Cristo y sanad a los enfermos imponiéndole las manos y arrojar demonios en mi nombre, ella ha estado sanando. Y el presidente de esta asociación mariológica dice precisamente eso, que como los santuarios, tantísimos santuarios, que muchas veces han surgido de revelaciones pequeñas, de peticiones de la Virgen, ¿no? Y especialmente a partir del Tepeyac, ¿no? de Guadalupe, pues han sido lugares de grandísimos milagros, constantes milagros. La Virgen, a los que van a su casa, no se van de vacío. Ha curado, y no solo en Lourdes, no solo en Fátima, sino en tantísimos santuarios marianos. Y lo mismo, y eso lo puedo acreditar, aunque el autor pues no lo menciona, quizá porque desconozca ese ámbito que ha sido tan abandonado en los 2 últimos siglos, como decía el beato Francesc Palau, ¿no? Que fue al Concilio Vaticano I con una obra que había escrito, el Exorcistado, pues a entregarle una copia en español a todos los padres conciliares de habla española para que se restaurara el ministerio exorcístico ante el abandono tan lamentable en que había caído. Bueno, pues la Virgen, yo puedo acreditar de muchos pacientes que he tenido que se han liberado en santuarios marianos, en Lourdes, en Medjugorje, en Fátima, en muchos, o sea, es como una constante, sanar, liberar y perdonar, acoger en el perdón a sus hijos. Pues es algo muy, muy bonito, dice Chequín, y bueno, pues los santuarios efectivamente son lugares de sanación. Piensen, por ejemplo, el de Cubas de la Sagra, donde también allí pues ha habido tantísimas sanaciones, ¿no? Además, con milagros acreditados jurídicamente, ¿no? Notarialmente, porque se hizo con esa mentalidad, ¿no? En el siglo XVI. Son no solo lugares de oración, sino de sanación y de liberación. Esto comenzó, vamos, ya desde los tiempos primeros, y en esas 10 apariciones
relevantes que ha habido en la historia de la Iglesia de la Virgen Santísima, pero luego ya de manera muy espectacular desde 1830 hasta 1960, que se va apareciendo cada 10 años, y de 1960 a nuestros días, donde se aparece a la vez en todas partes y siempre con el mismo mensaje de llamada urgente a la conversión. Bueno, pues enhorabuena a este franciscano por esa intervención y por subrayar eso que es tan importante, que María está asociada por voluntad divina a la obra de la redención y que atentar contra eso atenta al núcleo de nuestra fe. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.